Bueno, ustedes saben, la regionalización ha sido desde hace muchos años, y quizás con más acento en este tiempo uno de los ejes de nuestra línea editorial. Es como funciona en general el mundo, ¿ah? Chile en esto es una excepción, lamentable, por cierto. La instalación por primera vez en nuestra historia de los gobernadores regionales elegidos democráticamente por el pueblo, en las primeras semanas ha puesto en severa contradicción o en severa exhibición el rol de los delegados presidenciales. Y queremos conversar precisamente sobre este tema, tal como lo hacíamos en nuestro noticiario de ayer, esta mañana con el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz. Gobernador, muy buenos días, muchas gracias por poder conversar sobre este tema. Muy buenos días, Patricio, y muchas gracias. Y así es, el medio que tú diriges es un medio que siempre ha estado vinculado a las necesidades de la región y es por eso que es muy grato estar a través de tu audio comunicándonos. Muchas gracias por sus palabras, gobernador. Bueno, partamos con la entrevista. ¿Qué decir sobre los delegados presidenciales? Le doy la palabra, usted puede desarrollar el punto como estime. Yo creo que es el afán del centralismo, de no querer ceder poder. Cuando nosotros estamos en un Estado que se declara unitario y que es profundamente centralista, en donde hay una cultura del creer que las capacidades, la inteligencia, el saber hacer está asociado a la cercanía con el nivel central, eso impide la posibilidad de ir generando procesos de descentralización, de desconcentración del poder y de cierta autonomía de las regiones. Hoy en día el delegado presidencial es una figura burocrática que entorpece los procesos. Nosotros hemos visto cómo continuamente los ministerios, entendemos por una orden que nace desde el Ministerio del Interior, se ha planteado que los gobernadores no podemos reunirnos con los ministros si es que no está presente la figura del delegado. En otras regiones se ha dado incluso el caso de que los delegados presidenciales han autoerigido una autoridad que no tienen. Le exigen a los jefes de servicio que para poder reunirse con los gobiernos regionales tienen que solicitar permiso a él, tienen que informarle a la gente. Y eso enlentece los procesos. Nosotros en la región de Antofagasta, por ejemplo, un tema emblemático, implementar una comisaría para el cuartel de investigaciones de Tocopilla, teníamos todo listo y la reunión se ha ido aplazando porque el delegado no ha dado el permiso para que vengan a reunirse con nosotros. Entonces, Bueno, pero eso es como tener apoderado, ¿no? claro, en el fondo pero es tratar de duplicar Mm. la relación que tiene el gobierno regional, que debiera tener un carácter autónomo, con el nivel central. Puesto que uno ya se relaciona con las seremías, uno ya tiene la interrelación con el nivel central a través de la seremía. Ellos son los representantes de los ministerios. No es necesario duplicar esfuerzos, estar informando de todo a una figura que tiene un carácter más bien centralista y cuya función está asociada más bien con temas de seguridad, no con temas de la administración y el desarrollo de la región. Sí. Uno podría deducir de sus palabras, gobernador, que el delegado presidencial, más que aportar a las regiones, entorpece. ¿Estoy exagerando el punto o estoy diciendo algo preciso o adecuado? Es preciso, de hecho Rodrigo Mondaca lo planteaba con mucha fuerza, o sea, esto de que tengamos que estar siempre mediando a través del delegado cosas que podemos perfectamente tratar como se hacía usualmente en los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen mecanismos para poder trabajar con los distintos ministerios, existen convenios de programación, existen de pronto aportes en proyectos que nacen desde los servicios, por tanto no necesitamos esta figura que viene a redundar y sobre todo cuando algunos delegados quieren generar o ganar un protagonismo que no les compete y lo que hacen es entrabar las inversiones. Sí. Em, yo ayer en mi comentario decía que la figura de los delegados presidenciales parecía más bien un estertor del centralismo, gobernador. A lo mejor estoy siendo muy optimista, pero por todo lo que ustedes describen, lo que decía el gobernador Mundaca, lo que dice usted, a uno le da la impresión de que es una figura tan evidentemente fuera de foco, que tendría que desaparecer rápidamente. Ahí quería preguntarle cómo lo ve, porque bueno, no son lo mismo las opiniones que los deseos que la realidad, ¿no? ¿Cómo ve el escenario institucional para los delegados presidenciales, especialmente cuando estamos con un parlamento muy activo en el tema, cuando estamos con un año presidencial y cuando estamos con una convención constitucional?
Yo creo que efectivamente la figura del delegado debiera desaparecer. Nosotros debiéramos lograr dotar de mayor autonomía y mayor fuerza a los gobiernos regionales, que son los representantes de la ciudadanía. Hoy en día, la ley le está confiriendo al delegado atribuciones que no son correctas en términos de representación del territorio. Por ejemplo, lo que le está pasando a Cris Naranjo en Coquimbo. El que está presidiendo el Consejo, el Comité de Evaluación Ambiental, es el delegado presidencial. Y la agenda del delegado presidencial es una agenda centralista. A él le interesa ese proyecto porque le interesa manejarlo en los elementos de economía macrosistémica y no le interesa la protección del territorio. O lo que pasa, por ejemplo, en Ñuble, lo que está pasando en los lagos, en donde el delegado presidencial ha estado trampando procesos y ha estado inhibiendo la posibilidad de ejecutar reuniones. Entonces, es una figura anacrónica que tiene que desaparecer. Tenemos que entender que Chile está avanzando a una nueva concepción del Estado. Y en esa mirada nosotros tenemos mucha confianza y por eso nos hemos reunido como Asociación de Gobernadores con la Convención Constituyente y estamos teniendo relaciones con la Comisión de Descentralización, puesto que nos interesa apoyar el proceso constituyente y nos interesa ir generando convenios de trabajo con ellos, de tal manera que puedan tener posibilidad de actuar desde las regiones. Yo creo que tenemos que apuntar todos a una mirada de un Estado descentralizado, que le hace bien al país, le hace bien que los recursos, las miradas, que las políticas surjan desde las regiones, pues así también se va terminando con esa mirada de darle voz a los que por mucho tiempo no la han tenido. No todo se define desde el centro. Mm. Sí, a mí me parece que al menos en términos subjetivos se han hecho avances en esta dirección, ¿ah? El mismo logro de los gobernadores regionales, gobernador. Pero yo también hacía la historia para atrás, ¿ah? Yo contaba, porque aquí nosotros estuvimos siguiendo muy fuertemente el proyecto de ley que dio lugar a la figura institucional que hoy día usted ostenta, y la discusión estaba llena de enredos. O sea, yo ayer trataba de recordar y de reconstruir, y decía, por ejemplo, que había muchas dificultades porque el gobierno de la presidenta Bachelet decía que quería que el proyecto avanzara, pero había otros que decían, es que hacen como que quieren que avance, pero en realidad no quieren que avance, ¿no? Y luego había parlamentarios de Chile Vamos que decían, bueno, yo quiero que avance, pero en realidad hay mucha gente en RN y en la UDI que no quiere que avance. Bueno, lo mismo con la nueva mayoría, en fin. Hay una suerte de disputa transversal. Yo ayer decía, gobernador, que si uno pretendiera llevar esto hasta el fondo, tendría que partir hablando desde la fundación de la República en adelante, pero bueno, no es el lugar para hacerlo. Pero ahí quería pedirle una reflexión, porque esto de defender a rajatabla el poder de Santiago no es un pecado de un solo sector político, ¿no? A usted como una persona que viene trabajando políticamente hace mucho tiempo en regiones, ¿qué reflexión o qué señalamiento podría hacer sobre el tema? Eh, si uno mira la historia de Chile, procesos descentralizadores desde mucho tiempo han existido. Y de hecho, tenemos constatación en nuestra historia de que gran parte de estos procesos muchas veces fueron aplacados con fuerza. O sea, recuerda lo que pasó en su momento con una guerra civil que tuvimos en donde se aplaca y se termina la discusión respecto de procesos descentralizadores. Siempre había una dinámica, y es cierto lo que tú planteas, es una dinámica transversal en general, un grupo de familias, puesto que esto de las relaciones interfamiliares entre la política permanece y a veces trasciende los colores políticos. Vemos que hay muchos parentescos y hay muchas relaciones de consanguinidad entre varios políticos. Hay una mirada cultural del centralismo que va afectando a todos. Eso es lo que nosotros debemos oponernos y eso es donde nosotros tenemos que ser capaces de incidir. Hoy en día se están discutiendo en el Parlamento y está en una comisión mixta una discusión de proyectos de ley que nacen antes de que estuviéramos nosotros como gobernadores electos. Nosotros hemos estado pidiendo como asociación que estos proyectos de ley se frenen, que no se siga con esa discusión, puesto que nosotros vemos que las competencias o las atribuciones que están en esos proyectos no fomentan ni fortalecen la figura del gobernador, todo lo contrario, muchas veces la entrampan. Necesitamos tener incidencia en la discusión del presupuesto del próximo año. Necesitamos saber quién define cuando hay discusión de competencias con el delegado presidencial.
porque nos parece que quizás debiera haber una unidad distinta a la del Contralor, que claro, revisa las leyes, pero las leyes no se han actualizado. Bastaría una ley en donde en todos los procesos donde dice intendente se cambiara por la figura del gobernador regional. Necesitamos, por ejemplo, tener el dominio y tener la dirección de la generación de los presupuestos regionales, de las ARI, puesto que ahí nosotros podemos ir definiendo cuál va a ser la inversión sectorial que se va a ir haciendo en cada una de las regiones. Entonces, hay muchos procesos en donde nosotros debiéramos poder ir incidiendo. Hay algunos parlamentarios que nos apoyan. Yo creo que hay una gran bancada regionalista que nos está apoyando. Ayer empezó una discusión en la Comisión de Medio Ambiente en donde se cambia la figura del intendente por el gobernador y eso nos permitiría incidir en el Comité de Evaluación Ambiental. Hay otros que han planteado la desaparición de los delegados presidenciales. Pero yo creo que lo que todos los parlamentarios tienen que recordar es que en esta época de elecciones, los gobernadores vamos a tener mucho que decir y vamos a tener mucho que actuar. Por tanto, le pedimos a ellos que actúen conforme a esta visión descentralizadora y regionalista sentir, y tenemos la fuerza también para hacer ver que lo que se está discutiendo hoy en día no es lo correcto, no es lo que nos lleva a una mirada de futuro para Chile. Sí. Recordar que estamos conversando a esta hora de la mañana con el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz. Gobernador, en lo que ha ocurrido en estas semanas, ¿cuánto atribuirlo a la estructura institucional? ¿Cuánto atribuirlo a una falta de voluntad del gobierno del presidente Piñera de ceder atribuciones? Esto estaba contenido en la crítica del gobernador Mundaca. ¿O cuánto a la actitud de algunos individuos que parecen ser en tanto exintendentes especialmente obstruccionistas, ¿no? Con la cesión del poder que hasta hace poco habían tenido ellos? Para tratar en su apreciación, ¿no? De definir qué cosa incide más, qué podríamos afirmar. Yo creo que, como te dije recién, hay una mirada cultural que nos impide tener mayores avances. Y esta mirada cultural, como decíamos recién, es bastante transversal. Hay un discurso del actual presidente de la República que por lo menos cuando nos llama a cada uno de los gobernadores nos dice que él está comprometido en generar mayores competencias, que él está comprometido en el proceso descentralizador. Sin embargo, su subalterno, el subsecretario Pávez, cuando participa en la comisión mixta, no muestra ninguna posibilidad de mejorar los proyectos de ley que están. Nosotros le hemos entregado una minuta desde la Asociación de Gobernadores para ir planteando temas de mejora respecto de los proyectos de ley, en todos los puntos que yo ya te he mencionado en esta entrevista. Y ahí hemos visto cómo el subsecretario y a veces también la figura del Ministerio del Interior, cuando da esta orden de que no podemos reunirnos con los ministros si es que no están los delegados presidenciales, ellos van inhibiendo y van contradiciendo la supuesta voluntad que tiene el presidente. Aquí nosotros quisiéramos que el presidente aclarara su postura. Le hemos estado pidiendo una reunión hace bastante tiempo para poder plantear, para poder conocer de primera fuente qué es lo que él desea. Puesto que si él no tiene esa claridad de concepto y él no tiene esa coherencia respecto del actuar de sus subalternos y lo que él dice, yo creo que vamos a tener que ir levantando los temas en nuestras miradas. Quizás apelar a los programas que vengan de los futuros presidenciales, manejar y fortalecer esta relación con la constituyente, ir generando alianzas con aquellos diputados que quieran ser reelectos en las distintas regiones. Yo creo que ahí es donde está nuestra capacidad de acción y ahí es donde nosotros vamos a seguir actuando. Acá quiero que se entienda, todos los gobernadores estamos a una misma voz. Lo que dice el gobernador Mondaca es algo que todos nosotros compartimos. Lo que está padeciendo la gobernadora Cristina Naranjo en Coquimbo es algo que nosotros también validamos, que nosotros también queremos apoyar a ella en su esfuerzo de mayor descentralización y así. O sea, hemos estado todos con una misma agenda, puesto que entendemos que estos procesos de descentralización le hacen bien a cada una de nuestras regiones. Sí. Gobernador, yendo a las preguntas más de fondo, cuando uno lee cómo se originaron las regiones que conocemos ahora, fueron regiones que se constituyeron en torno a la doctrina de seguridad nacional, en torno a los regimientos, más que en torno a los territorios, a las cuencas, a los ecosistemas. Hay dos preguntas en uno, ¿no? Las regiones así como están hoy,
son la forma de división administrativa del país más lúcida, más adecuada. Eso es lo primero, ¿no? Y segundo, ¿cómo funciona la regionalización al interior de las regiones? Yo ayer en el panel ponía el ejemplo de que alguien alguna vez me contaba que en Mejillones se resentía mucho que todo llegaba a Antofagasta, ¿no? Que es reproducir a la escala de la región más o menos la misma lógica que se señala en las regiones respecto a Santiago, ¿no? Entonces, en esas dos líneas pedirle una reflexión, ¿no? Porque probablemente estamos frente a una ventana histórica que nos da la maravillosa posibilidad de repensarlo todo. Yo creo lo mismo, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de ir corriendo el cerco lo máximo posible y que esto tiene que ver con un tema de voluntades, tiene que ver con un tema de querer efectivamente hacer realidad esta descentralización. Es cierto lo que tú planteas, específicamente en la región de Antofagasta, cuando uno mira las inversiones, gran parte de las inversiones se quedan en la capital regional, en la ciudad de Antofagasta. Es más, el que la región se llama Antofagasta ya genera mucho resquemor en las otras comunas, puesto que se habla de Antofagasta y tal, no se siente interpretado Mejillones, no se siente interpretado Tocopilla, no se siente interpretado. Entonces, ahí la figura del gobernador, en tanto ser figura de alguien electo por la ciudadanía, cobra un sentido muy relevante. Yo saqué muy alta votación en las otras comunas y eso hace que mi compromiso con ellos tiene que estar. Y ahí sí, existen instrumentos que uno podría usarlos precisamente para un proceso descentralizador dentro de la misma región. Por ejemplo, los convenios de programación. Uno podría perfectamente generar convenios de programación con las distintas comunas. De hecho, yo ya he tenido reuniones con todos los alcaldes y con ellos hemos ido viendo cuáles son los proyectos y qué tipo de convenios podríamos ir firmando para asegurar una repartición del FNR de manera mucho más equitativa y con un carácter de representación más territorial. ¿Ya? Y también atendiendo a las especificidades de algunos territorios, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo alto andino de mi región realmente algo en donde tenemos una gran deuda. Imagínate que el agua potable nosotros la sacamos de la cordillera, la sacamos de esos pueblos, y esos pueblos no tienen agua potable y no tienen sistema alcantarillado. Entonces, ahí uno entiende cómo estos procesos centralizadores, altamente negacionistas de la identidad territorial de las regiones más alejadas, está creciendo y debemos detenerlo. Y para eso, por lo menos, por mi parte, está esta voluntad de ir usando los instrumentos que tenemos, usarlos creativamente, para ir generando una mayor equidad territorial y efectivamente ir acabando también con la centralización regional. Sí. Para finalizar esta entrevista, gobernador, ¿qué decir sobre la soberanía regional? Para efectos de esta pregunta, invoco entrevista anterior al diputado también por la región, Esteban Velázquez, quien, a propósito de una discusión sobre un nuevo problema que hubo en ese momento con los vecinos, él decía, bueno, es complicado hablar de soberanía en la región de Antofagasta cuando el mar le pertenece a las 7 familias y cuando toda la región le pertenece al grupo Luxich. Bueno, lo del grupo Luxich lo dijo en sentido figurado, pero bueno, se entiende a qué se refiere. Tampoco tiene mucho de falsa la afirmación, ¿no? Al hablar de soberanía regional, pues esto no tiene que ver solamente con traspasos administrativos ni traspasos de atribuciones a la autoridad política. ¿Qué decir sobre el punto? Cuando uno mira la realidad, por lo menos de la región de Antofagasta, mi mirada es mucho más crítica aún. Yo no veo un proceso de centralización, yo veo derechamente un proceso de colonización. No. Aquí nuestro territorio es un territorio ocupado y que el nivel central continuamente lo usa para extraer riquezas que finalmente no redundan en inversión en la misma región. Nosotros aportamos más o menos el 10-11% del PIB. Cuando uno mira la inversión que viene desde el Estado, no supera el 2%. Y eso con mucha gratuidad. Nosotros no tenemos las grandes carreteras que continuamente se construyen allá en el nivel central. Cada vez que yo viajo en el verano a Santiago, una nueva carretera, una nueva doble vía, un túnel porque se les ocurrió irse a vivir a Chicureo y todo eso se va financiando con aportes de las distintas regiones. Si pudieran llevarse el rajo de la mina, lo harían. Puesto que cuando uno ve la posibilidad de inversión o las casas matrices de las grandes mineras no están acá. Y esto no es una batalla nuestra en contra de Santiago, porque si esto se repartiera para La Pintana, se repartiera para aquellas comunas que son más pobres, uno estaría satisfecho.
pero gran parte de la riqueza se queda en Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes. Entonces, aquí hay efectivamente un proceso colonizador que nos ven como un botín de guerra y nos están simplemente estrujando al máximo posible, sin entender que las regiones podríamos dar mucha más riqueza en la medida en que tuviéramos un desarrollo mucho más sostenible. Las externalidades de la gran minería las padecemos nosotros. Nosotros tenemos la tasa más alta del cáncer en esta región y no ha habido ninguna política del nivel central para asegurarnos, por ejemplo, un centro oncológico en Calama, para asegurarnos tomas de exámenes preventivos para toda la región de Antofagasta, para hacer investigación que nos permita detectar los niveles de arsénico en la sangre, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tenemos que lograr una mayor autonomía. Yo creo que este discurso del diputado Velázquez es muy cierto. A nosotros nos han maltratado continuamente y nosotros podríamos tener un desarrollo mucho más grande que podría darle mucha más riqueza a Chile. Tenemos la posibilidad del desarrollo de energías limpias, tenemos la posibilidad del 75% de la producción astronómica mundial se va a ejecutar en esta región. Tenemos la posibilidad de generar nuevos mercados a través de un corredor bioceánico y generar industrias que den mayor cantidad de empleo, envasando alimentos y exportando alimentos a través de nuestros puertos. Pero todo eso se logrará solo si desde el nivel central entiende que nuestra región necesita un nuevo norte, necesita una nueva mirada, que no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Puesto que si esto no se detiene, en realidad hoy en día Chile tiene una vocación distinta, la ciudadanía se está manifestando de una manera distinta. Y si esta región decidiera cerrar la llave de las inversiones, Chile lo pasaría muy mal. Por eso es que hay que apuntar a un nuevo trato, una nueva relación entre nosotros y el nivel central. Sí, y a pesar de todo lo que le aporta la región de Antofagasta al país, hay que decir además que, por mencionar solo dos cosas, ¿ah? La comuna de Antofagasta es una de las que tiene más campamentos a nivel nacional, y la comuna de Mejillones es una de las comunas, una de ese grupo de comunas muy tristemente calificadas como zonas de sacrificio. Eh, bueno, ahí están expuestas las paradojas o las contradicciones que obviamente enojan a las que se refería el gobernador Ricardo Díaz. Gobernador, le queremos agradecer por esta conversación, bueno, y por su disposición permanente con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. No, muchas gracias, Patricio. Un gran abrazo a todos los auditores y auditoras y que entiendan que esta lucha por la descentralización es una lucha que también afecta a las comunas más pobres y más postergadas del mismo Santiago. Aquí todos tenemos que ser capaces de terminar con esta mirada centralista en donde unos pocos siguen enriqueciéndose a costa de gran parte de las regiones y de las comunas periféricas. Gracias, gobernador. Que esté muy bien.